Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. Vamos a expandir la lección 240. ¿Quién lo hubiera pensado que esta familia iba a avanzar tanto? Yo casi abandono, No saben, claro, yo ya estoy perdida en qué canal cuento qué cosa, pero yo les conté a las chicas del Club de Milagros que bueno, que grabar las lecciones es todo un ejercicio para mí, que me encanta, pero que también me trajo un montón de retos. Creo que lo conté por acá también. Y me alegra mucho estar en la lección 240 que dice, el miedo de la clase que sea no está justificado. Me río mucho. Creo que si hay una emoción que yo siento incansablemente es miedo. ¿Vieron que como que cada uno tiene su emoción? Bueno, la mía es miedo, así que me da mucha risa esta lección. Quiero ir al inglés solamente para hacer una apreciación. En inglés dice, fear is not justified in any form. ¿Por qué quiero ir a la versión en inglés? Porque dice que el miedo no es justificado en ninguna forma. Y en español no habla de forma, sino de clase, y forma tiene que ver mucho. Es decir, es una elección de una palabra muy específica, que es forma, porque justamente recuerdan esa lección donde hablábamos que la mente para sentir miedo tiene que ir a lo concreto, tiene que sentirse alojada en una forma y como toda forma es efímera por diseño. Entonces es desde ahí que surge el miedo, en la concretización de la mente. Entonces acá lo que está diciendo es, nos está trayendo a la conciencia que todo fenómeno, toda forma, si yo me identifico con eso, el resultado inevitable es el miedo. Entonces, en la lección donde dice fear is not justified in any form, está hablando de la raíz común de todo miedo, que es justamente la identificación con la forma. El miedo no tiene grados porque la causa es siempre la misma, identificarnos con un fenómeno que de por sí está rumbo a su desaparición. La mente solo puede sentir miedo cuando ha elegido concretizarse, concretarse, volverse concreta, cuando se concibe a sí misma dentro de los límites de algo que puede cambiar o morir. De hecho, el cambio es muerte, no es desaparición. Entonces, cada vez que dice, yo soy esto, este cuerpo, esta historia, una relación, un rol, un propósito también, automáticamente aparece la sombra del miedo porque toda forma lleva inscrita su disolución. Entonces el miedo no es más que la intuición de que lo que he tomado por mí misma no puede durar y por tanto voy rumbo a mi desaparición. Por eso el curso dice que el miedo no está justificado en ninguna forma, porque en el nivel de la verdad no hay forma. La vida que somos no está localizada, no depende del cuerpo y por tanto no depende ni de contornos ni de límites, y cuando la mente recuerda eso es cuando el miedo pierde fundamento. Entonces, la mente para sentir miedo requiere ir a lo concreto. Es como si dijera, yo no puedo temer el ser, el soy, y por tanto necesito una forma que pueda morir. Y en ese instante fabrico una figura, una situación, un concepto de futuro, el cuerpo, cualquier cosa que le dé al miedo un objeto. Entonces, por eso el curso no distingue entre miedos grandes o miedos pequeños, porque todas son expresiones del mismo error de percepción. Y
lo que esta lección propone es recordar que ninguna forma puede definirnos porque nuestra verdadera identidad reside en aquello que es transparente, sin forma y que da forma a las formas. Y luego dice, el miedo es un engaño. Tranca el curso, siempre, re tranqui. Fear is deception, es un engaño. Da testimonio que te has visto a ti mismo como nunca podrías ser y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad. Sea cual sea la forma en que se manifieste, solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. Y luego cierra así. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? Estas lecciones son maravillosas porque son muy cápsula, muy cortitas. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? Es decir, me está diciendo que mi miedo es infundado. Y mi miedo es infundado, y para esto yo siempre les digo, ¿no?, que hay como un proceso hasta establecernos conscientemente en ese reconocimiento de estar siempre a salvo. Por ejemplo, como decíamos ayer, que tenemos que tendernos puentes porque estamos viviendo el 99% de toda la película a través del ego. Entonces, ¿cuán infundado es mi miedo? Ok, pero mi miedo parece muy real. Entonces acá necesito trazar una línea, construir un puente para volver a entender una y otra vez, todas las veces que sea necesaria, porque el miedo es infundado. Y el miedo es infundado porque yo a cada instante, incluso con miedo, puedo comprobar que soy. Y ese soy no ha cambiado, no se ha movido de lugar, no me ha abandonado, no ha disminuido, no ha aumentado, no se ha teñido de ninguna emoción, ha visto, ha observado ir y venir todos los cambios del mundo, de este aparente cuerpo, pero es lo siempre estable, lo siempre presente. Entonces, desde ahí, cuando nosotros empezamos a recoger nuestra mente hacia esa vivencia y nos damos cuenta de que en realidad esa es nuestra identidad, ¿miedo a qué? Si ya hemos comprobado que frente a todas las peores cosas de las cuales hemos tenido miedo, hemos requerido ser para sentir miedo. Entonces, podemos leer esta lección como una invitación a reposar en lo informe, en el espacio previo a toda forma, donde la vida no necesita ningún tipo de defensa. Entonces, la invitación de esta lección, Fear is not justified in any form, el miedo de la clase que sea no está justificado, significa que no hay circunstancia, pensamiento, situación que pueda justificar o olvidar que somos lo eterno. Y cuando eso se empieza a asentar, ese reconocimiento se asienta, incluso el miedo deja de ser miedo, porque se convierte en la oportunidad de comprobar una vez más que nada real puede ser amenazado. Entonces, esta lección tan pequeña es tan elegante, porque el miedo no es solo es infundado, sino que es imposible desde el punto de vista del ser. Cuando el texto dice fear is deception, está hablando literalmente de que es una ilusión perceptual, es un malentendido ontológico. El miedo no describe algo real, describe un modo de ver y surge cuando la conciencia se identifica con una forma finita y por tanto, siempre que se conciba y se identifique con algo finito, se va a concebir vulnerable. Pero el ser que observa esa identificación nunca fue amenazado. El miedo es la sombra de una creencia, no es una realidad. Entonces,
Aun cuando estamos en la lección 240, tendamos puentes. Yo lo que hago cuando expando las lecciones es tender puentes. Me lo vuelvo a explicar a mí misma una y otra vez. Y acá quiero decir algo que no tiene que ver con la lección, pero sí con algo que noto mucho en sesiones, y es que a la cuarta vez que estamos tendiendo un puente, nos empezamos a castigar y a culpar de que cómo puede ser que no avancemos más rápido, porque si yo ya me tendí este puente 40 veces antes. Chicos y chicas, yo hace casi 10 años que estoy leyendo el curso de milagros y vengo tendiéndome puentes, y los puentes nunca son los mismos. Los puentes son siempre expansivos. Cada vez que nos, no es que nos expliquemos, sino más bien que comprendemos, por ejemplo, esto de que el miedo es infundado, y construimos la lógica del Espíritu Santo para entender por qué es infundado. Aunque parezca que en un año yo tuve 400 ataques de pánico y me tuve que tender 400 puentes para entender cuál es la raíz de ese miedo tan brutal que surge, nunca es lo mismo y siempre, siempre, siempre está trabajando expansivamente. Entonces, digo esto por si aparece esta idea de que hace demasiados años que vengo con esto. Eso es mentira, eso es un pensamiento que podríamos cuestionar, pero digo, ¿de qué sirve esa actitud mental? ¿O me sirve más construir un puente y entonces volver a entenderlo? Y entonces hacer como, por ejemplo, como yo, que busco una palabra cuando ya está muy cargada de pensamientos. Entonces abro una lección, abro una idea que me propone el curso para entenderla de otro lugar. Es un proceso muy bello cuando lo hacemos desde compasión y no desde culpa de que ya debería esto tenerlo cocinado. No debería tenerlo nada. Y si tomo, por ejemplo, el miedo como una evidencia de que aquello que soy en Dios no puede ser amenazado, entonces nunca más voy a volver a ver el miedo de la misma manera. Y el miedo va a seguir apareciendo, pero cada vez que aparezca, yo lo voy a usar de evidencia de que Dios no puede ser amenazado. Y entonces voy a descansar, y voy a descansar más profundo. Hay cada vez más descanso, hay cada vez más sosiego. Entonces, digo esto y ahora terminamos con la lección, y es en este proceso de usar las lecciones, de comprobar, de vivenciar las lecciones, observemos mucho si nos estamos culpando por no hacerlo bien, y activemos curiosidad interior para ver cómo es que esto está funcionando, cómo es que cómo es que ahora metiendo un nuevo puente, y este nuevo puente, aunque es el mismo que antes porque me estoy explicando lo mismo, me lleva de nuevo al ser, y de nuevo recojo sosiego, y de nuevo recojo tranquilidad, y luego vuelvo a sentir miedo, y entonces tengo una nueva oportunidad de reconocer qué estoy pensando, que soy un cuerpo, qué estoy pensando, dónde está puesta mi atención en ese instante, dónde está puesta mi mente en ese instante. Y de hecho esta idea de tejer puentes es el corazón del entrenamiento. El curso no pide una superación lineal del miedo, sino una refinación continua en nuestra mirada. Entonces, cada puente nunca es una repetición del anterior, aunque la forma se parece, sino que es una capa distinta de transparencia. Entonces, el ego, prestémosle atención a esto, porque el ego, el sistema de pensamiento del ego mide progreso por velocidad, y el espíritu mide madurez, constancia y suavidad interna. Entonces eso nos puede ayudar como a discernir desde dónde, ¿no?, estamos tejiendo este puente y haciendo esta investigación viva. Dicen, ¿ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu Hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por Él el amor que tú también sientes por Él. El miedo, de la clase que sea, no está justificado.
Y ahora te invito a dejar que esta oración se extienda silenciosamente a lo largo de todo el día, a permitir que este silencio en oración acompañe cada gesto, cada pensamiento, cada encuentro, a que dejes que este silencio se mueva con vos, que tu día entero sea una plegaria a cielo abierto y cuando llegue la noche puedas mirar tu día en retrospectiva y reconocer cómo es moverte un día entero comunicándote con Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.